Buenas noches. Vamos a revisar el tema de costo de capital del tema 3, el subtema 3.3, costo ponderado de capital. Este tema ya lo vimos en clase y habíamos visto una fórmula para el costo ponderado de capital. Solamente quiero que tomen nota de esta fórmula, que es la misma que vimos en clase, pero ya corregí las letras, ¿sí?, con las que estamos identificando cada uno de los elementos de la fórmula para que estén en concordancia con el primer archivo o el primer ejemplo que vimos de formulario. El ejemplo es el mismo que vamos a desarrollar ahorita, pero lo voy a mostrar en Excel. Los datos son los mismos. Ya en clase habíamos sacado algunos datos, como la determinación del costo del pasivo o la tasa de interés del pasivo, y esta cuestión del costo de la deuda después de impuestos. Ahorita que lo vamos en Excel, se va a ver algunos ajustes a las tasas, pero son mínimas realmente. Entonces, estos resultados ya los habíamos visto en clase para uno de los grupos. Entonces, ahorita lo vamos a desarrollar desde el principio para llegar a lo que es el porcentaje del costo ponderado de capital y su comprobación. Ok, bueno, esta es ya la hoja de Excel. Entonces me dice aquí, una empresa tiene las siguientes fuentes de financiamiento. Esos datos ya los habíamos visto en clase, cada uno de ellos. También me dice que el banco concede un préstamo a la empresa por 100,000 pesos, es el que está representado de este lado, y los gastos bancarios de 1,000 pesos, más una tasa de interés del 15%. La tasa de impuestos es del 38%, que se integra en este caso de ISR más PTU. Recordemos que no todas las empresas están obligadas a la PTU, hay consideraciones especiales, pero esto no lo vamos a abarcar ahorita. Entonces, ¿cómo determino estos intereses? Ya lo habíamos visto en clase también. A los 100,000, ¿sí?, que cuesta mi préstamo, o que es mi préstamo, estos 100,000, les voy a determinar el 15% de la tasa que me indica el ejercicio y determino los 15,000 pesos. Después, los gastos bancarios me los da propiamente el ejercicio y solamente los sumo para tener un total de todo lo que me va a descontar el banco cuando tenga mi préstamo. ¿Vale? Las obligaciones a largo plazo, que son estos pasivos que tenemos por aquí, me determinan una tasa del 13% y un 2% de los gastos por emisión, que es como si dijéramos el 15% y los 1,000 pesos. La empresa tiene una beta de 1.1 y ya habíamos dicho que 1 es igual al promedio que tienen las demás empresas dentro del mercado. Si supera el 1, quiere decir que tiene un poco más de riesgo. Si es menos de 1, es menos riesgosa que el resto del mercado. También me dice que el rendimiento promedio del mercado es del 12% y la tasa libre de riesgo es del 6%. Paso número 1, que ya lo hicimos en clase, fue determinar la tasa de interés o rendimiento sobre el préstamo neto recibido considerando los intereses. ¿Qué voy a hacer? Al pasivo a corto plazo lo voy a dividir entre el pasivo a corto plazo menos los intereses y le voy a restar la unidad. Ya aquí he sustituido la fórmula 100,000 entre 100,000 menos 16,000, es decir, 100,000 entre 84,000 menos 1. Esta operación de aquí se va a ir determinando poco a poco y 100,000 menos entre 84,000, perdón, me da 1.1904619. Menos 1 me va a dar ya entonces este resultado de 0.1904. Ese resultado de 0.1904 lo voy a convertir a porcentaje. Me da el 19.05%. ¿Sale? Aquí es donde tenemos el primer ajuste, vamos a llamarlo así, pero bueno, lo estoy haciendo en Excel. Para la cuestión del examen, yo voy a dividir exactamente lo que me pongan aquí. Por eso sí es importante que para el examen pues se haga paso a paso.
Determinar la tasa del pasivo a largo plazo, ya nos lo da el mismo ejercicio, 13 más 2%, que es el que está aquí, 13 más el 2%, en el 15, y aquí está. Después, ¿qué voy a hacer? Determinar el costo de la deuda después de impuestos. Quedamos que el costo del impuesto es de 38%, que está acá. Entonces, llevo la fórmula, que ya la pegué también aquí, que sería, para esto es para pasivo a corto plazo y este de aquí es para pasivo a largo plazo. Estas también las habíamos determinado. 19.05, que es este de acá, por 1 menos 0.38. 19.05 por 0.62. Este me da este resultado de 0.1180. El resultado será 11.81. Para pasivo a largo plazo tomo el 15% por 0.62 y me da 9.30%. El siguiente paso sería el costo de las utilidades retenidas con el enfoque a modelo de evaluación de activos de capital y me dice que es la tasa libre de riesgo por, aquí tenemos, tasa libre de riesgo por el rendimiento promedio del mercado que resta a la tasa libre de riesgo que multiplica a beta. Aquí está. Sería 6 más el resultado de 12 menos 6 por 1.1. Voy sustituyendo y me va a dar 6%. Aquí hay un pequeño error en la fórmula que puse aquí. Sería 6 más 6% por 1.1. Y después sería el 6% más el 6.6. Dándome un resultado de 12.60. Este 12.60 me va a servir para determinar la ponderación. Aquí es donde nos quedamos en uno de los grupos. Estos datos de aquí son los mismos del ejercicio que les di al principio, que están por acá arriba. ¿Sí? Eso lo tienen ustedes en su hojita que les proporcione para el caso práctico. La ponderación es muy fácil. Voy a dividir el pasivo a corto plazo entre el total. En el caso número 2, voy a dividir los 2 millones en largo plazo entre 6 millones. Y así sucesivamente. Si ven, aquí les muestro la fórmula. Sale 3 millones entre 6 millones. Y así sucesivamente. Y se supone que debe de dar el 100%. ¿Ok? Después el costo, este de aquí es de acuerdo a las fórmulas que ya determinamos. Recuerden que estos se suman, bueno, más bien es el mismo porcentaje porque son capital los dos, ¿sale? Después la ponderación que va a ser la multiplicación de 1.67 y 11.81% y me da 0.19. Y aquí está la fórmula, ¿sale? Ok. Después, así me voy con los demás y me va a dar un costo ponderado de capital de 11.67, que es la suma de estas ponderaciones de aquí, estos costos ponderados. De ahí, ¿qué voy a hacer? Determinar el costo ponderado de cada uno, que será el monto de los 100,000 pesos, en el caso del renglón de pasivo a corto plazo, por el costo, ¿sí? Este costo es de acuerdo a las fórmulas. Lo mismo para el pasivo a largo plazo, el monto por el costo, y así sucesivamente. La suma de ello son 689.209.52. Esto lo voy a comprobar. Me tiene que salir también este mismo porcentaje. Recordemos que aquí en algunos casos, como este, no están truncados. Por eso hay una diferencia, si ustedes ven en la comprobación, que está este aquí, y el costo ponderado de capital. ¿Cómo hago mi comprobación? Tomo mi costo ponderado entre el monto total de los financiamientos o de las fuentes de financiamiento. Entonces me da 11.49. En estricto sentido debería de ser el mismo porcentaje, pero vuelvo a repetir, por la cuestión de que acá arriba en los resultados no trunque nada, pues por eso el resultado se mueve un poquito. ¿Qué quiere decir esto al final? Que para cada peso que se está utilizando de las fuentes de financiamiento, nos cuesta un 11 punto, bueno, aquí no le cambié,
pero nos cuesta un 11.67%, ¿sale? Este es un dato con el cual debemos nosotros como empresa comparar nuestros proyectos de inversión, es decir, si lo que vamos a comprar o adquirir con estas fuentes de financiamiento tienen un costo o tienen un rendimiento, mejor dicho, menor al 11.67%, es un proyecto que no es viable para la empresa, ¿vale? Entonces, nuestro resultado es 11.67, ¿ok? Espero que esta información haya sido clara y pues les subiré la actividad para determinar un costo ponderado de capital y que puedan terminar esta actividad